Hola, hola, mi nombre es María Alejandra y el día de hoy vamos a hablar respecto al tema de la comunicación celular y la forma en la que a través de esta temática vamos a generar una guía de laboratorio, que es una forma también de darnos bases y generarnos algún tipo de guía respecto a algún tema específico. Para esto vamos a tener la participación de algunos temas que son realmente importantes aquí. En este punto es importante contextualizar respecto a la definición de la célula, ya que ésta se ubica como la constituyente de toda nuestra vida, de nuestro funcionamiento, de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, entre otras experiencias que inician a ser parte fundamental de todo nuestro proceso dentro de la vida. En el texto Principios de la Fisiología encontramos una situación bastante particular e importante que tiene que ver con el tema de la estructura básica de la célula. Dentro de esta estructura es posible identificar un núcleo, el citoplasma y situaciones que tienen que ver con los orgánulos que se encuentran en las mitocondrias, el retículo plasmático, el aparato de Golgi, entre otros que aquí están identificados para poder justamente entrar a identificar cómo es la dinámica dentro de esta célula y entrar justamente a verificar cuáles son las funciones que cumplen dentro de cada proceso. Los procesos mediante los cuales la célula se comunica es a través de la irritabilidad o la excitabilidad, que tiene que ver con una respuesta, es decir, la dinámica que se genera entre la misma célula para llegar a evolucionar o a generar algunos procesos mediante los cuales se genera algún tipo de transformación, comunicación, nutrición, entre otros que en este punto son bastante influyentes. En este punto tendremos en cuenta las funciones generales de la célula, iniciando en un primer momento con lo que tiene que ver con el metabolismo. El metabolismo entendido o comprendido a través de las reacciones químicas en el organismo. Existen dos clases de metabolismo. El primero tiene que ver con el anabolismo y el segundo tiene que ver con el catabolismo. La segunda función dentro de estas funciones generales de la célula tiene que ver con el transporte celular y la tercera tiene que ver con la comunicación intercelular. Dentro de algunas condiciones de las células podemos llegar a identificar lo que tiene que ver con los receptores específicos, entendidos como aquellas señales o formas de comunicación que tiene justamente la célula. Dentro de estos canales de comunicación o estas formas de señales, existen algunos que tienen que ver con los neurotransmisores, con las hormonas, con los medidores químicos locales y con la comunicación autocrina. En el mundo de la célula es importante empezar a ubicar lo que tiene que ver también con las tipologías. Y dentro de estas tipologías, la primera de ellas es lo que tiene que ver con la célula procariótica. En esta célula se identifica como un elemento unicelular, es decir, que se evidencia la ausencia de un núcleo rodeado por una membrana y que existe únicamente a través de un cromosoma, un ribosoma y sintetizadores de la proteína. Asimismo, es posible ubicar también las células eucariontas que tienen que ver con las células que cuentan con un núcleo y que tienen un proceso distinto de distribución o de fases que hacen parte también de ellas. Daremos continuidad a la temática a través de la comprensión de lo que tiene que ver con el ciclo celular. En este punto sé que tanto ustedes como yo nos estamos preguntando cómo se replican las células. Y es que para que exista este proceso de reproducción o de vida en la Tierra, tienen que replicarse estas células. ¿Cómo se replican? Bueno, existen algunos requisitos o algunas situaciones particulares a tener en cuenta. Lo primero es que se debe copiar el ADN. Lo segundo, se deben separar las copias. Y lo tercero es que se debe dividir el citoplasma para que queden dos células completas en este proceso. Para dar continuidad a nuestro abordaje, iniciaremos también por identificar cómo son los ciclos celulares dentro de las células somáticas, ya que éstas inician a través de una interfase a generar algunos procesos importantes que tienen que ver con la división celular, las fases dentro de esta división celular y la forma en la que estos procesos tienen que ver con las conformaciones de las neuronas, las células sanguíneas, las células musculares y las células epiteliales, que son importantísimas dentro de todo nuestro funcionamiento celular. El ciclo celular en las células sexuales tiene que ver con algo llamado la meiosis. La meiosis consta de dos divisiones que tienen en cuenta también algunos tipos de fases
que tienen, en este caso, cuatro momentos y adicional a eso, pues da justamente lugar a lo que tiene que ver con la fecundación o con los procesos que dan vida dentro de todos nuestros organismos. Espero que a través de esta pieza audiovisual haya quedado clara toda la temática que tiene que ver con la célula, sus componentes, sus funciones, lo que tiene que ver con algunas de sus características y que desde allí podamos empezar a comprender un poco más la biología, que desde allí también nos intriguemos por conocer un poquito más y que hagamos uso también de esas referencias bibliográficas que podemos tener en este espacio que es tan importante.